Hola amigos y colegas, bienvenidos a otro video más de Marauto. Hoy voy a compartirle un caso de diagnóstico corto. Se trata de un Mazda 3, el cual no le funciona la dirección, ya que es electroasistida. Y bueno, este diagnóstico ya lo hice, pero voy a mostrarles cómo identificar el fallo y cómo vamos a hacer la reparación, ¿okay? Antes de seguir con el video, les invito a suscribirse, a compartir, a darle me gusta, apoyen al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido. Ok, bueno, primero que todo, este vehículo ya yo le había hecho un diagnóstico. Primero que todo, no había comunicación con lo que sería nuestra bomba electroasistida, no había comunicación. Entonces voy a hacerles un breve repaso de cómo podemos revisar cableado siguiendo el manual, y para así identificar cuando tenemos problemas con la botella, ¿ok? Vamos primero que todo a revisar el cableado para ver qué tenemos que tener acá para identificar que nuestro componente está malo. Y también ya tenemos el reemplazo. No es una bomba nueva, pero es de segunda. Incluso ni siquiera la he probado, ya la vamos a probar. Vamos a conectarla para ver qué tal funciona, para ver si por lo menos tenemos comunicación, y después la instalamos y vemos si nuestra dirección ya se maneja suave, ya que está dura porque no funciona la bomba, ¿ok? Bueno, primero que todo vamos a identificar el cableado. Acá ya yo les tengo el diagrama, Vamos a ver que se puede ver un poco acá. Acá podemos ver que llega a través de un fusible de 80 amperios. Vamos a agrandarlo un poco. Ahí lo tenemos, fusible de 80 amperios. Cable, según el diagrama, es blanco. Es una corriente. También tenemos una tierra. Y también tenemos, para que no nos fijemos acá, tenemos este que dice ABS por este fusible, pero vendría siendo una corriente después de inicio. A lo que abramos el switch debe llegar corriente acá, y nuestros dos cables de comunicación. En este momento no les tengo el osciloscopio. En el momento que hice el diagnóstico sí me di con el osciloscopio, pero también hay una manera de saber si esto está trabajando viendo el voltaje promedio que tiene la señal de comunicación, y desconectando la alimentación también podemos ver que esto tenga nuestra resistencia, que sería de 60 ohmios, ¿ok? Entonces vamos a medir esto, vamos a medir en el conector las dos corrientes, la tierra, y ver que nos llegue la comunicación, para que tengamos en cuenta de que todo está perfecto y nuestro daño está en la bomba. Vamos a preparar todo y seguimos. Ok, acá continuando con el video, acá lo que tengo es la punta, tengo el probador. Puse un cable en el cable blanco, que debería ser la corriente, y ahí al lado tenemos el cable negro del conector grueso. Este debería ser el fusible de 80 amperios que suministra corriente constante al módulo. De ahí podemos ver que enciende el foco, ¿ya? Lo que nos indica que la alimentación de acá está bien. Ahí tengo el switch abierto. Voy a poner este cable a tierra y vamos a medir si llega la alimentación con switch. Ok amigos, ok, aquí tengo, fíjense, ya tengo el cable azul puesto al negativo de nuestro conector, tal y como nos dice el diagrama. En el cable, digamos que es celeste, es nuestra alimentación de switch. Vamos a probarlo. Ahí tenemos, ahí enciende el foco. Ok, entonces esto es por lo menos lo que se debe medir en tierras y corrientes. Vamos a cerrar el switch, desconectamos la batería y vamos a medir resistencia en estos dos cables para ver si llega tenemos por lo menos nuestra resistencia, y tenemos el cableado íntegro de la comunicación. Ok amigos, aquí ya preparé todo, puse el cable azul con el cable negro acá, y podemos ver que tenemos 61 ohmios, es aceptable en nuestra resistencia de las líneas de comunicación. Entonces por aquí ya podemos identificar que el cableado está perfecto.
Una cosa que le quiero recomendar, amigos: siempre que hagan la medida de resistencia, desconecten la batería, ya que podemos tener una lectura que no va a ser la correcta, y entonces vamos a hacer un mal diagnóstico por esa causa. Pero acá lo correcto también sería medirlo con osciloscopio, pero ya con la resistencia vemos que no hay problemas, por lo menos en el cableado. Y ahora vamos a proceder a conectar nuestra bomba. Ya la tenemos acá. Vamos a conectarla y vemos qué sucede si ya tenemos comunicación, y después ya al haber comunicación hacemos la instalación completa. Ok, amigos, quiero darle un ejemplo qué pasa cuando medimos la resistencia solamente con la batería conectada. Fíjense, vamos a colocar acá. Fíjense el valor de resistencia que tenemos. Entonces eso es lo que no queremos, tener un valor incorrecto cuando tenemos la batería conectada. Ok, amigos, continuando con el video, ya instalamos la bomba electroasistida. Ya acá podemos ver que podemos entrar, ya tenemos comunicación con la bomba de dirección. Vamos a ver si hay código de error. No hay código de error. Vamos a encender el vehículo y ya vemos que primero no presentamos ningún testigo y ya la dirección está totalmente suave. Ok, vamos a ver cómo quedó eso ahí adelante para que vean que me falta todavía volver a armar, pero ya podemos dar que este diagnóstico fue exitoso y la reparación también. Vamos a ver cómo quedó eso ahí adelante y culminamos con el video. Ok, compañeros, ya acá pueden ver la bomba. Incluso se escucha que está funcionando. Bueno, aquí tenemos la bomba que se quitó. Y bueno, espero que les sirva de mucho este video, en el que pueden ver cómo podemos, ¿no?, medir el cableado para identificar si nuestra bomba está mala. Y aquí solo falta armar todo esto otra vez y ya entregar el vehículo. Ok, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su tiempo, gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan, apoyan al canal para seguir subiendo todo este tipo de contenido.